Dios nos ha sostenido, cómo hemos visto también milagros. El pueblo de Israel, durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, vio muchas cosas, vio milagros, vio el sustento de Dios. Como tú quizás también en tu caminar cristiano, quizás has enfrentado desiertos y has visto la mano de Dios. Sin embargo, Dios no quiere que te quedes ahí siempre. Dios quiere llevarte a una tierra prometida. Y en este pasaje, por ejemplo, Moisés les dice a los israelitas que había un plan. Siempre Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que cuando Dios tiene un plan, el plan de Dios, ¿cuál era? Que Israel tenía que terminar en la tierra prometida. Ya Dios había establecido. Por eso que preparó a Moisés, preparó a Josué para que llegaran a esa tierra prometida. Ahora, el plan de Dios no fue sacar al pueblo de Israel de Egipto para que se quedara en el desierto. El plan de Dios no fue sacar al pueblo de Israel de Egipto para que se quedaran en el desierto. Ese no era el plan de Dios. Porque muchas veces Dios tiene un plan para nosotros, pero a veces resulta que nosotros demoramos ese cumplimiento de ese plan que Dios tiene para nosotros. Porque eso fue lo que le pasó a Israel. 40 días debía demorarse de salir de Egipto a la tierra prometida, pero lo hicieron en 40 años. ¿Responsabilidad de Dios? No, ya era parte del hombre. Y eso es lo que también quiero decirte. Dios para ti ya tiene un plan establecido, ya tiene una tierra prometida. Ahora, ¿por qué se demora muchas veces o por qué algunas veces puede ser más rápido? Eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque el plan de Dios fue sacarlos de Egipto para llevarlos, para introducirlos a la tierra prometida. Y yo quiero recordarte que el plan de Dios nunca fue, como en Israel, de que tú mueras en Egipto. Tampoco fue el plan de que te quedes viviendo toda la vida en el desierto. El plan de Dios, recuerda bien, el plan de Dios no significa que te mueras en Egipto ni que vivas en el desierto. El plan de Dios para tu vida es que tú vivas en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esa tierra prometida puede significar muchas cosas. Nosotros los cristianos no tenemos ningún tipo de pérdida. Tenemos una tierra prometida que Dios nos promete aquí, pero también tenemos una tierra prometida que Dios nos promete en el cielo. O sea que vivamos o sea que muramos, tenemos asegurado una tierra prometida. ¿Cuántos creen eso? Es importante que creas eso, porque quizás tú dirás, ay sí, quizás la tierra prometida es cuando esté en el cielo, recién en el cielo voy a ser feliz. No necesariamente. Dios también tiene una tierra prometida acá en la tierra. Aquí en la tierra Dios te va a dar un adelanto de esa verdadera tierra prometida que Dios tiene para ti y para tu familia. Y acá en la tierra tú lo vas a disfrutar. No necesitas esperarte ir al cielo. Claro, cuando estemos en el cielo definitivamente ahí vamos a vivir la verdadera tierra prometida. Ahora, nosotros como Iglesia Agua Viva tenemos la bendición de que este año 2025 cumplimos esos 40 años y es por eso que creemos que Dios también tiene esa tierra prometida para nosotros. Pero tenemos que ver que para llegar a la tierra prometida no solamente es que es un plan de Dios, sino que también, como es un plan de Dios para bien de nosotros, sabemos también que se van a levantar enemigos. Sabemos que se van a levantar obstáculos. Pero uno puede pensar, pero esos obstáculos, esos enemigos, ¿serán externos? ¿Serán las personas? ¿Será la situación del país? ¿Serán las circunstancias en mi familia? ¿Será que eso va a impedir que llegue la tierra prometida? Y es que sabes que no siempre el llegar a la tierra prometida, no siempre tus enemigos o los obstáculos van a ser externos. Todo lo contrario. Muchas veces no llegamos a la tierra prometida por factores internos. Por eso le digo, los únicos que podemos detener llegar a la tierra prometida somos nosotros mismos. No son factores externos. Sí, va a haber quizás factores externos, pero si Dios te ha prometido que Él va delante de ti como poderoso gigante, cualquier factor externo va a ser vencido por el Señor.
Ahora, el problema son los factores internos. Ahora está ahí el problema. Y quiero que veas hoy día 3 enemigos para llegar a la tierra prometida. Hay 3 enemigos. Y es que en ese camino para la tierra prometida se van a levantar. Hay muchos quizás, pero vamos a mencionar 3 enemigos. Y ¿sabes qué? Uno de esos enemigos es uno ya muy conocido, pero que siempre somos tentados a caer en eso. Primer enemigo para llegar a la tierra prometida, la incredulidad. Diga usted, incredulidad. Primer enemigo. Y eso, por eso les digo desde el comienzo. Cuando yo les digo, miren, esto es una palabra de parte de Dios y ya tu actitud, tu ánimo para recibir esta palabra, eso es, amén. Ya empezamos a dudar a veces. Qué importante es que creamos la palabra de Dios. Mira lo que dice la incredulidad. Hebreos 3:19 dice, ¿cómo podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad? O sea, lo que está clarísimo, Dios tiene un plan, no va a hacer que te mueras en Egipto, no quiere que vivas en el desierto, Él tiene el plan de llevarte a la tierra prometida, ya está establecido ese plan, pero sí hay un problema. ¿Qué me puede llevar a evitar llegar a ese lugar? La incredulidad. Y el autor del libro de Hebreos está siendo muy claro. El pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra prometida, ¿por qué? A causa de su incredulidad. ¿Cuántos murieron en el desierto? ¿Cuántos se perdieron de entrar a la tierra prometida solamente por incredulidad? Mira, no es que el desierto los mató. La Biblia dice que antes de entrar a la tierra prometida habían gigantes. No fueron esos gigantes los que acabaron con los israelitas. La Biblia dice que también que cuando fueron a ver la tierra prometida encontraron murallas. No fueron las murallas los que impidieron que los israelitas entraran a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? Que no fueron factores externos, no fueron ni los gigantes, no fueron las murallas. Lo que los detuvo para entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel fue la incredulidad. Entonces, yo te digo una cosa, muchas veces vamos a querer justificar que no llego a la tierra prometida porque hay gigantes, porque hay murallas, y ese no es el problema. El problema fue la incredulidad. Es más, al pueblo de Israel se le prohibió entrar a la tierra prometida simplemente por no creer la palabra de Dios. Y no dice que se le prohibió entrar a la tierra prometida por sus malas acciones, aunque eran personas malas. Pero no fueron sus malas acciones los que le hicieron que no entraran a la tierra prometida, fue su incredulidad. Para que te des cuenta que la incredulidad es algo bastante grave. La incredulidad definitivamente apaga todo. Porque esos israelitas que murieron en el desierto, ¿qué pasó con ellos? Los que murieron fueron víctimas de su propia incredulidad. Ellos mismos. Pero ¿por qué la incredulidad? Si ustedes leen el libro de Éxodo, se van a dar cuenta que previo a la incredulidad, ellos habían desobedecido. La desobediencia a Dios te lleva a la incredulidad. ¿Por qué no crees a veces? ¿Por qué te cuesta creer alguna palabra que Dios te da? Alguien te da una palabra y otro lo toma con mucha alegría y con mucho ánimo y esperanza. Pero quizás cuando tú escuchas una palabra, una promesa de parte de Dios, la escuchas con cierta incredulidad. Bueno, examina en tu vida qué tan obediente estás siendo con Dios. Porque si queremos ver cuáles fueron las causas, ¿por qué el pueblo de Israel, habiendo visto milagros, habiendo visto que el mar se abrió en dos, habiendo visto que cuando Moisés golpeaba la roca salía agua, habiendo visto que del cielo caía maná? O sea, ¿cuántos milagros expectaron los israelitas? Uno diría, oye, pero si yo viese esos milagros, dirías tú, yo creería en Dios. Sin embargo, no es así. Estas personas
vieron milagros poderosos de parte de Dios, sin embargo, eran incrédulos. ¿Por qué? La desobediencia. La desobediencia que había en el corazón. Y es por eso que muchos cristianos siguen dando vueltas en ese desierto sin poder entrar en la tierra prometida. Y es frustrante, siempre les he dicho. En algún momento todos nos hemos sentido así. En algún momento yo me sentí así. Como que, pero ¿por qué? Si soy cristiano. Cuidado, ¿por qué? Es cierto que Dios tiene un proceso para ti, para llevarte a esa tierra prometida, pero si hay incredulidad en tu corazón, es importante que examines. ¿Realmente soy una persona obediente a Dios? Cuando tú eres obediente a Dios en todo lo que Él te manda, entonces ten por seguro que van a nacer en ti esa fe, que es lo contrario de la incredulidad. No te olvides, sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres vencerle entonces la incredulidad, ¿cómo vencemos la incredulidad? Número 1, recuerda, dígale a tu costado, recuerda. ¿Y sabes qué tienes que recordar? Las cosas que Dios ha hecho en tu vida. No me levanten la mano por levantarme, pero dígame, ¿cuántos han visto en algún momento la mano de Dios manifestada sobre su vida? Entonces recuerda, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Y eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel. Qué doloroso es cuando alguien es una persona olvidadiza. Puede pasarte en lo personal, que quizás tú hiciste, no sé, un favor, una obra muy grande por una persona, y esa persona comenzó a actuar hacia ti de manera hostil quizás. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Cómo se ha olvidado lo que yo hice por esta persona? Y a veces las personas se vuelven olvidadizos. Ahora, eso nos pasa muchas veces también con Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Habiendo visto los milagros que había hecho Dios, se olvidaron. Pero el Señor te dice, para vencer la incredulidad, recuerda de dónde Dios te sacó. Yo siempre digo, ¿dónde estaríamos hoy en este momento si Dios no nos hubiese sacado de ese mundo, de ese Egipto? Hace 27 años Dios me sacó a mí de Egipto. ¿Qué estaría haciendo yo si no hubiese entregado mi vida a Jesús? Pregúntate tú. Yo no sé cuándo tú entregaste tu vida a Jesús, cuándo empezó ese cambio de vida en ti. Gracias, dile al Señor. Recuerda de dónde Dios te sacó. Por eso que muchas veces nuestra falta de fe es producto de nuestra falta de memoria. ¿Por qué no? A veces somos muy buenos para hacer una lista o en nuestra mente de todo lo malo que este año nos ha pasado. Y quizás fluyes en eso, pero ¿por qué no haces al revés? ¿Por qué no agarras esa agenda, ese cuaderno? ¿Y por qué no recuerdas hoy día o mañana, antes de que acabe el año, anotas todas las cosas buenas que ha hecho Dios contigo? Eso es lo que Dios quiere, que hagas memoria. No seas olvidadizo de lo que Dios ha hecho por ti. A veces no te das cuenta, pero Dios realmente está haciendo todos los días cosas grandes por nosotros. Hay cosas que tú ni sabes que Dios ha hecho por ti. A veces, por ejemplo, tú puedes salir de tu casa, ir a una reunión y por X motivo se atrasó, el carro que ibas a salir no salió a la hora, o algo pasó que hizo que tú llegaras tarde, quizás a esa reunión, y uno dice a veces, pero ¿por qué he llegado tarde? Pero tú no sabes que quizás Dios permitió que tengas una cierta demora en ese camino, porque quizás Dios te estaba guardando de algo terrible. Y tú ni sabes,
pero Dios te guardó. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho que tú inconscientemente no sabes? ¿Y cuántas cosas de las que Dios ha hecho que si eres consciente de que clamaste, pediste a Dios y Dios te respondió? No seas olvidadizo de eso. No olvidemos que el mismo Dios que te hizo ese milagro ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. ¿Cuántos dicen amén? Él lo puede volver a hacer. Él lo puede volver a hacer este año 2025. Lo puede volver a hacer. ¿Cuántos lo creen? Él no cambia. Sin embargo, Él tiene el poder para cambiarlo todo. Porque Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Pero es importante que tú y yo recordemos siempre que Él es el que nos da la salida, que Él nos ayuda a cruzar el desierto. El mismo Dios que ayudó al pueblo de Israel es el mismo que te va a ayudar a ti y a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces, para vencer la incredulidad tenemos, número uno, que recordar. Número dos, pide. Dile que está a tu costado, pide. Jesús le dijo, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me encanta este versículo. ¿Sabes por qué? Porque muchos de los milagros que hizo Jesús, muchas veces Jesús sanó. Independientemente de la fe de la persona, Jesús sanó. Pero hubo oportunidades en que la fe de la persona activó el poder de Dios. Y me encanta la sinceridad de este hombre. Dios le dice, Jesús le decía, ¿tú crees que puedo sanar a tu hijo? A pesar de que le dijo, para el que cree todo es posible. Sin embargo, él fue honesto y le dijo, sí, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, la fe que él tenía no alcanzaba para ver un milagro. Y yo creo que nos podemos identificar muchas veces con este hombre. Yo sé que muchos de nosotros creemos, sí, yo creo, pero ¿no será que nuestro nivel de fe no está llegando a alcanzar el nivel para ver un milagro? Y Jairo le dice, ayúdame Jesús a mi incredulidad. Entonces, si tú eres honesto, si tú eres sincero al escuchar esta prédica y dices, sí, yo creo, pero estás con esas dudas, con esos temores, 2025, ¿cómo será? Este 24 me fue mal, el 25, si estás con eso, pídele a Dios y sé sincero, ayúdame incredulidad. Me cuesta creer, Señor, me está diciendo difícil creer, Señor, pero yo quiero creerte de corazón. Clámale, pídele a Dios. Este hombre le pidió, me gusta su honestidad, porque pudo haber dicho, no, imagínate Jesús, ¿no? Jairo, ¿crees? Sí, sí creo, por supuesto, amén, amén. Pero de corazón capaz era mentira. Pero qué bueno que fue honesto. Y esa es la honestidad que Dios está esperando de nosotros. Sí, Señor, creo, pero creo que me falta más. Ayuda a mi incredulidad. Tenía fe este hombre, pero no era lo suficiente como para ver un milagro. Pero en el momento que él le dice, ayuda a mi incredulidad, en ese momento sucede el milagro. Qué maravilloso. En ese momento que él pide ayuda, en el momento en que él le dice, ayuda a mi incredulidad, en ese momento sucede el milagro. Esto nos demuestra también que nuestra fe es débil, siempre y cuando nuestra fe va a ser débil si no nos apoyamos en la ayuda de Dios. Recuerda, nuestra fe es débil de todos, pero si nos apoyamos en la ayuda de Dios, esa fe es la que permite que tú puedas ver milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio una fe extra.
Por haber pedido, por haber sido sincero con Jesús, Dios le dio una fe extra. Y esa fe hizo que el milagro sucediese. Este hombre, yo creo que lo que le estaba diciendo a Jesús es: Señor, que tu gracia se haga fuerte donde mi fe todavía es débil. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que tenemos que aprender de este hombre. A ser honestos, a ser sinceros, a no decir muchas veces: ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Amén, sí, bendecido. Ok, pero ¿realmente lo crees? No, es mejor ser honesto, porque todos pasamos por momentos de incredulidad. ¿O solamente yo? ¿Cuántos han pasado por momentos de incredulidad? El que no ha levantado la mano, bendecido, Dios mío. Pero ¿sabes qué? No importa. La buena noticia es que Dios puede aumentar nuestra fe. Y Dios quiere aumentar tu fe para el año 2025. ¿Cuántos quieren recibir eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Tú vas a aumentar nuestra fe. Mira, Jairo, este hombre, oyó las palabras de Jesús. Escuchó que Jesús le dijo: ¿crees? Porque para el que cree, todo es posible. Él escuchó esas palabras. Y esas palabras de Jesús lo confrontaron con su incredulidad. Pero a la vez que lo confrontó con su incredulidad, le dio ánimo de decirle: ayúdame, Señora, a mi incredulidad. Pero qué importante es escuchar por eso cuando Dios te habla. Por eso que es importante que tú escuches la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer tu fe? Por el oír la palabra de Dios. Escucha, oye, lee. Y entonces la palabra, mientras tú más te sumerges en la palabra de Dios, entonces tu fe se va a fortalecer. Dios entonces ahí va a aumentar tu fe. Ahí Dios va a fortalecer tu fe. El mismo Jesús ora, intercede para que tú y yo no nos falte nuestra fe. ¿Se acuerdan cuando se presentó ante Pedro y le dijo a Pedro: Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he pedido a Dios para que no te falte tu fe? Dios, Jesús, mejor dicho, está intercediendo ante el Padre para que a ti y a mí no nos falte la fe. ¿Cuántos sienten contentos por eso? ¿Quién es nuestro mejor intercesor? Jesús. Jesús intercede ante el Padre para que a ti y a mí no nos falte la fe. Por eso que cuando sientas, ya estamos acabando el año, en este año 2025, cuando sientas que tu fe no te alcanza como este hombre, es el mejor momento de pedir, de decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Entonces, no solamente tenemos que pedir, y no solamente tenemos que recordar, sino que tenemos que también, para vencer la incredulidad, tenemos que creer. Diga usted: creer. Ahora, ok, Señor, voy a recordar todo lo que has hecho conmigo, todo lo que has hecho con mi familia. Voy a pedirte, Señor, pero todo eso tiene que ir acompañado de creer. Ahora, ya usted lo sabe, que la Biblia está llena de promesas. Ahora, el reto para este 2025 es creer en esas promesas. Ahora, el tema de la incredulidad es que viene a ser como una fe negativa. La incredulidad es una fe negativa, porque la incredulidad por momentos nos hace ver todo difícil. La incredulidad por momentos nos hace ver todo complicado. La incredulidad nos hace ver, comenzamos a pensar las cosas humanamente y decimos: no, eso no es posible, eso es imposible, porque eso tiene la incredulidad, es una fe negativa. Entonces, cuando tú tienes una fe negativa, ¿qué va a pasar? Mis problemas resultan que son más grandes que Dios. Mis problemas son más grandes que cualquier otra persona.
Porque una persona incrédula siempre sus problemas los pone gigantes y no ve solución. Pero cuando tú tienes fe, crees que Dios es más grande que cualquier problema. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más grande que cualquier problema. Dios siempre va a ser más grande que cualquier situación que se levante. Siempre. Dios, ¿eso qué cosa es? Fe. Y no solamente tienes que declararlo, tienes que creerlo. Puede pasar que venga una circunstancia difícil este 2025, pero eso es señal de que Dios quiere que pongas en práctica esto, que recuerdes de dónde Dios te sacó, que comiences a pedirle, pero que creas, que esta palabra no quede solamente para hoy domingo, porque lo que Dios nos está hablando hoy día es rumbo a la tierra prometida. Entonces el Señor te dice, en la tierra prometida va a llegar, pero ojo, no dejes de creer. Recuerda cada palabra que Jesús te ha dicho. Recuerda que Él te ha dicho que para el que cree, todo es posible. Entonces, ese es el reto que tenemos este 2025. Dios nos quiere llevar a esa tierra prometida, pero te dice, es importante que tú creas, pero que creas de todo corazón. Ahora, ¿va a haber obstáculos? Claro que sí. Pero es ahí que cuando veas esos obstáculos, tú digas, Señor, mi fe por ti es más grande que ese obstáculo. Mi fe en ti, Señor, es más grande que ese gigante. Y entonces es cuando tú te tienes que levantar y recordar esas palabras. Dile, Espíritu Santo, cuando venga ese obstáculo, cuando se levante ese gigante en contra mía, Espíritu Santo, hazme recordar la palabra que estoy escuchando el día de hoy. Y que esa palabra me levante y me dé ánimo para vencer esa circunstancia. Eso es lo que tú tienes que hacer. La incredulidad, amados hermanos, para terminar esta parte, es algo muy grave, porque cuando somos incrédulos, cuestionamos el carácter de Dios. Ponemos en duda. Y lo que es peor, cuando somos incrédulos, nos estamos rebelando a su voluntad. Porque Dios tiene una voluntad para ti buena, perfecta y agradable. Entonces, cuando yo no creo eso, me estoy rebelando a eso. Me estoy rebelando. O sea, que rebelión no significa necesariamente que tú te vayas de la iglesia. No, rebelión es, basta que tú dejes de creer en las promesas, es como una rebeldía. No creo. Por eso que la incredulidad no es cosa de juego. Amén. Entonces, ¿qué nos va a impedir llegar a la tierra prometida? Una de esas cosas, ese enemigo interno, es la incredulidad. Pero no solamente ese enemigo interno de la incredulidad es lo que te va a impedir entrar a la tierra prometida. Hay otro problema también. Las excusas. Diga usted, excusas. Y eso también es otra situación que nos suele pasar. Mira lo que pasó en Números 13, 27 al 29. Dice, fuimos al país al que nos enviaste, esa era la tierra prometida, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del Jordán. Este es el informe que dieron los 10 espías. Eran 12, pero habían 10 que dieron un reporte. Inicialmente dicen, sí, esa tierra fluye leche y miel. Se ven unos frutos grandes, inclusive cuenta la Biblia que traían unos racimos de uvas gigantescos que tenían que llevarlos entre 2 personas. Pero en lugar de centrarse en eso, se centraron en lo negativo. Y cuando habla de los anaquitas, habla de los gigantes. Habían gigantes en esa época. Y se asustaron. Vieron gigantes, vieron una ciudad amurallada. Y no solamente vieron gigantes, sino que vieron a todos sus enemigos, los jebuseos, los fereceos, todo. O sea, la situación estaba terrible. Comenzaron a ver
la tierra prometida que era inconquistable. No, esa tierra prometida no es para mí. Está muy difícil. No lo voy a poder lograr. ¿Por qué? Porque ese segundo enemigo que te va a mantener fuera de la tierra prometida son las excusas. No es que hay gigantes. No es que lo que pasa es que es muy grande la ciudad. Excusas. Y muchas veces, amados hermanos, las personas que realmente quieren entrar en la tierra prometida, el que quiere entrar siempre va a encontrar un camino. El que quiere de verdad entrar a la tierra prometida va a buscar un camino. Pero las personas, en cambio, que se desaniman, siempre van a encontrar una excusa. Una excusa. No, es que lo que pasa es que, ponte a pensar, sé sincero, si hay algunas cosas que este año 2024 no lograste, sé sincero, ¿fue porque realmente Dios no quiso o fue porque no hiciste realmente lo que te correspondía hacer? Porque fácil es excusarse, no, lo que pasa es que esto pasó el otro. Pero muchas veces, amados hermanos, somos nosotros mismos lo que hacemos o dejamos de hacer en todo caso, y por eso que no logramos esa meta o ese objetivo. Y siempre ponemos excusas. ¿Qué diferencia entre esos 10 espías que mandó Moisés? Reconocieron la tierra que era buena, pero sin embargo se fijaron y pusieron excusas. Y prácticamente, imagínate, lo querían desanimar a Moisés. No, Moisés, ni hablar. Es una tierra de gigantes, una fortaleza tremenda. No. ¿Qué vieron? Lo negativo. Uy, dijeron, el pueblo es poderoso. No, qué ciudades tan enormes. No, esas murallas. Y encima hay gigantes, ni hablar. Y es por eso que muchos se quedaron en el desierto y murieron. O sea, es la decisión entre enfrentar los gigantes que hay en la tierra prometida o quedarte siempre toda la vida en el desierto. Y muchos a veces, por temor, prefieren quedarse en el desierto toda la vida. Sí, claro, en el desierto Dios te da de comer, pero no es tu destino el desierto. Hay algunos que prefieren vivir en el desierto, porque saben que la tierra prometida representa desafíos, representa esfuerzo, representa lucha, representa a veces hasta pérdida. Sí, pero esa es la tierra prometida que Dios tiene para ti. Entonces, el pueblo de Israel fue muy bueno para dar excusas. Fue muy bueno para decir, no se puede. Mira, si nosotros comenzamos a dar excusas para cualquier cosa, nunca vamos a alcanzar nada, definitivamente. No vamos a alcanzar nada. Si a toda meta o a todo objetivo que te planteas o que Dios te pone, tú le pones excusas, nunca vas a lograr nada. El precio de las excusas es muy alto. Es muy alto. Porque por las excusas de estos hombres, muchos murieron en el desierto. Por ellos. Y esas excusas fueron lo que les impidieron llegar a la tierra prometida. Ahora, tú decides en la vida cristiana tener excusas o creer en las promesas de Dios. Tú decides, pero no puedes tener las dos. O son las promesas o vas a tomar las excusas. Entonces Dios quiere, que el Dios nos dice, bueno, el año 2025 yo tengo una tierra prometida para ti. Pero a Josué le dijo después, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. O sea, la tierra prometida no te van a llevar pues cargadito, ¿no? No. Para llegar a la tierra prometida no es cosa fácil. No es cosa fácil.
implica esfuerzo, implica fe. Y debemos tomar la decisión entonces de dejar de ser, una de las excusas, por ejemplo, ¿no? Dejar de ser víctimas del pasado. No, es que si hubiera, el famoso si hubiera, ¿no? Es que no. Y muchas veces no llegamos a la tierra prometida porque somos víctimas del pasado o de las circunstancias y le echamos la responsabilidad a otras personas. Es que nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad, nosotros mismos. Querer echarle la culpa o la responsabilidad a otros, no. No dejemos entonces que las excusas nos impidan llegar a la tierra prometida. Entonces, no solamente es la incredulidad, no solamente son las excusas los que van a evitar que lleguemos a la tierra prometida. Número 3, los sentimientos de inferioridad. Y ahí es otro punto muy, muy importante. Números 13:33. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Mira, date cuenta. En otra versión dice que parecían como langostas. Y en otra versión, que parece aquí la versión piurana, dice que parecían grillos. En la versión lenguaje actual dice nos veíamos como grillos. Dije, pero son piuranos. Dije, no. Pero mira, ellos, tal era su baja autoestima. Ok, ya, está bien, eran gigantes. Yo creo que si esos gigantes eran de 3 metros, ellos lo veían como de 8. Porque mira cómo se sentían. La incredulidad no solamente te hace ver menos, sino que te pone en un sentimiento de inferioridad. Dice, somos como langostas. Y mira la parte dice, no, y nos miraban ellos así. Ellos creían eso. Ellos creían que, mira cómo tenían una fe negativa, tenían ellos. Tenían una convicción de que ellos eran como langostas delante de esas personas. Y obviamente, cuando tú tienes un sentimiento de inferioridad, te llenas de temor. Te llenas de temor. Y entonces esos sentimientos de complejo de inferioridad hace que tú digas, no, esa tierra prometida no es para mí. Ahora, mucho va a depender cómo te ves tú para este 2025. Cómo te ves tú va a determinar cómo el enemigo te ve. Va a determinar eso. Ahora, tú tienes que verte con los ojos de Dios. Porque si te vas a ver tú con estos ojos que son mentirosos, entonces obviamente vas a comenzar a ver todo lo negativo. Mira, ellos se veían como langostas delante de sus enemigos, se veían como grillos. Si tú tienes baja autoestima, el enemigo se va a poner de acuerdo contigo, ¿eh? Y te va a convencer y te va a alentar en tu baja autoestima. Y hay personas que eso no lo superan durante años, ¿eh? Durante años no lo superan eso. Aparentan, sí, no. Pero eso se detecta en el aire. Y la baja autoestima, amados hermanos, te impide alcanzar sueños, te impide alcanzar metas, te impide desafiarte. Y eso hace encima de que tus sentimientos de inferioridad determinen cómo ves a tu prójimo. Lo ves como gigantes. Eso es un complejo que tenemos que superar. Porque ese sentimiento no viene de Dios definitivamente.
Y no quieras disfrazarlo con una falsa humildad, ¿ah? No, 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 no. Sentimiento de inferioridad, lo queremos disfrazar de una falsa humildad, cuidado. No es lo mismo. Quizás tú te sientes así ante las promesas de Dios, escuchas las promesas de Dios, o ves que otras personas lo logran y tú te ves como que no, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que ir a la raíz. ¿Dónde nació esa baja autoestima? ¿Fueron palabras? ¿Algo? ¿Qué es lo que hizo? Porque los sentimientos o la baja autoestima va a maximizar a tu enemigo. O sea, si tu enemigo es así, si tu obstáculo es así, si tú le agregas que tienes un sentimiento de inferioridad, el enemigo se va a poner 3 veces. Y no es que ha crecido, es que tú lo ves así. Por eso te digo, el grado como está tu corazón, de ese tamaño va a ser tu enemigo. Una persona con un corazón sano, con una estima correcta, va a ver al enemigo tal como es. Y Jesús nos enseña cómo debemos ver al enemigo. Jesús dijo bien claro que teníamos el poder para pisar serpientes y escorpiones. Las serpientes y escorpiones, ¿qué representan? Los enemigos. Si nos dice que los podemos pisar, ¿dónde crees que esté? ¿De qué tamaño es ese enemigo? Está debajo de tus pies. Pero el sentimiento de inferioridad hace que ese enemigo que Jesús ya determinó que está debajo de tus pies, lo veas inclusive por encima tuyo. ¿Por qué? Sentimiento de inferioridad, complejo de inferioridad. Y todo lo ves grande, todo te parece imposible. Si tú quieres realmente tener sentimientos correctos acerca de ti, debes prestar atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos da la verdadera estima. Nadie dice que tengas una superioridad, que te creas más que otros, de ninguna manera. La estima correcta, equilibrada, delante de Dios. Tú tienes que saber que Dios te ama. Muchas veces decimos, Dios me ama tal como soy. Yo no diría que Dios te ama tal como soy, tal como eres. Dios nos ama a pesar de lo que somos, que es muy diferente. Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios me ama a pesar de lo que soy. Sí, Dios me ama. Y tú tienes que, para alimentar tu estima, tú tienes que sentirte que eres un amado por Dios. ¿Cuántos realmente se sienten amados por Dios? Dios te ama, nunca lo dudes. Tienes que sentirte que eres una persona perdonada. Dios ya te perdonó. Jesús todos los días nos perdona. Y tú tienes que sentirte una persona perdonada. El no sentirte perdonado afecta lo que estamos hablando, la inferioridad. ¿Por qué? Porque te sientas culpable todavía. La culpabilidad produce sentimientos de inferioridad. Por eso es importante que tu corazón esté sano. Recuerda, tú eres un hijo adoptado por Dios. Somos hijos por adopción. No es un cliché decir soy un hijo de Dios. No, es una realidad. Somos hijos de Dios, del más grande rey del universo. ¿Por qué tendríamos que dudar y tener temor si sabemos que Dios está con nosotros? Pero eso tiene que tener esa convicción en tu corazón. El sentimiento de inferioridad te hace dudar de eso. Tú eres y tú y yo somos personas redimidas por Dios. Jesús nos redimió en la cruz del Calvario. ¿No te das cuenta de todos los beneficios que tenemos por ser hijos de Dios? No solamente somos hijos, dice que la Biblia que somos herederos. Somos herederos. Somos nuevas criaturas. Es más, la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. O sea, todas las cosas que Jesús nos dice, y todavía con sentimiento de inferioridad, entonces no estás creyendo lo que dice la palabra. Domingo a domingo escuchas, sí, soy más que vencedor, te va por acá, llegas a tu casa o esta semana desanimado, frustrado. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado
que tú y yo somos la obra maestra de Dios. Dios te creó con un propósito. Y esto no se trata de positivismo. No, se trata de creer en la palabra de Dios. Que tú tengas convicción de quién eres delante de Dios. Y que cualquier desafío que se te presente en la tierra, si tú le crees a Dios y eres obediente a Dios, lo vas a alcanzar. Pero Dios está buscando que tú tengas esa fe. Desde ya Dios te ha regalado algo. Hay algo que Dios te ha regalado a ti para que llegues a esa tierra prometida. ¿Y qué te ha regalado? Te ha regalado un potencial. Dile que está a tu costado, tú tienes potencial. Ese potencial que tú tienes, exclusivamente que tú lo tienes, porque tu potencial no es el que yo tengo, ni el tuyo, el mío. Cada uno tiene un potencial especial. Eso es lo suficiente, lo necesario. Con eso basta, con ese potencial que Dios ya te dio, con eso es suficiente para que llegues a tu tierra prometida. ¿Cuántos lo creen? A darle un fuerte aplauso a Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. Vamos a vencer esos tres enemigos. Vamos a vencer esa incredulidad. Vamos a quitarnos las excusas y vamos a renunciar a esos sentimientos de inferioridad, que eso no viene de Dios. Si estas tres cosas, amados hermanos, las trabajamos bien en nuestra vida, no dudes que esa tierra prometida te está esperando. Pero mira que te mando, dice la palabra, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Nunca se aparte de ti la palabra. Nunca se aparte. Porque si tú meditas en ella, dice que prosperarás en todo lo que hagas. Palabras de Dios que le dio a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Si le funcionó a Josué, ¿por qué no te puede funcionar a ti? Tú eres hoy por hoy, acá le estoy hablando a una nueva generación de Josués que Dios les está esperando en esa tierra prometida el 2025. ¿A cuántos Josué le estoy hablando en esta mañana? Dale un fuerte aplauso a Dios, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Amén.